Hola mis bicampeones y mis zánganos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, Universitario de Deportes se estará enfrentando el día de mañana a Barcelona de Guayaquil, allá en Ecuador, en lo que podría ser su última oportunidad de seguir en carrera en esta Copa Libertadores edición 2025. ¿Cómo llega nuestro rival? ¿Cómo llegamos nosotros? Así es, ha llegado el momento de hablar de la previa de dicho partido. Pero antes, como siempre, presentarles al auspiciador del canal. Pero antes de continuar con el video, es momento de agradecer al patrocinador del canal, JK Soluciones. En JK Soluciones encontrarás los servicios de naming, creación de eslogan, diseño de logo y servicio de Community Manager. En JK Soluciones son pioneros en branding a nivel nacional. Diseñan la imagen de tu marca desde cero, sin IA, sin apps, sin plantillas. Crean algo propio para ti, para que transmita la idea que quieres llevar a tus clientes. Nunca olvides que el primer paso para que te compren es que te recuerden. JK Soluciones, la mejor opción para hacer crecer tu negocio. Además, si les escribes por parte de este canal, tendrás un 10% de descuento en todos sus servicios, 20% de descuento si eres hincha de Universitario. Ahora sí, volvamos al video. Así es, señores, como repito, el día de mañana Universitario de Deportes estará visitando al Barcelona de Guayaquil allá en Ecuador, en un partido que va a ser clave para los intereses de Universitario de Deportes. Esto debido a que Universitario viene de 2 derrotas consecutivas en la fase de grupos. De hecho, los 2 primeros partidos han sido derrotas para Universitario. Este es el tercer partido en donde la U podría marcar el camino que se le viene de aquí en adelante a la competencia internacional, si es que tenemos chances de clasificar a la siguiente ronda o si hay que enfocarnos en el tercer lugar para pasar a Copa Sudamericana. Algunos de ustedes dirán: José, ¿por qué tan fatalista? Recién es el tercer partido. Hay que recordar que la fase de grupos son solamente 6 partidos nada más, así que es una fase bastante corta, así que sí, es relevante, va a ser importante el resultado que Universitario obtenga el día de mañana. Pero antes de empezar a hablar de Universitario de Deportes, quiero comenzar hablando por el rival de turno. El Barcelona de Guayaquil viene en la liga ecuatoriana de muy buena manera, ¿no? De 8 partidos disputados, ha ganado 6, no tiene ningún empate y ha tenido 2 derrotas. En cuanto a goles, ha marcado en 13 ocasiones, le han marcado en 10 ocasiones, lo que lo mantiene con una diferencia de gol de +3. Con 18 unidades se encuentra en la posición número 3 solamente por diferencia de goles, ya que el primero y el segundo tienen la misma cantidad de puntos que el Barcelona. Eso en cuanto a la liga local. En cuanto a la Copa Libertadores, Barcelona viene segundo en la tabla de posiciones. El primero es River Plate, con una victoria y un empate. La victoria que le sacó Universitario de Deportes y el empate justamente frente a Barcelona. Y Barcelona viene segundo con una victoria también frente a Independiente y un empate justamente, como repito, frente a River Plate de Argentina, allá en Argentina, no es cosa menos. Sí, es cierto, el partido se jugó a puertas cerradas, no hubo hinchada, pero no deja de ser River el local. Empatado en puntaje con River, está el segundo en la tabla de ubicaciones, simplemente por un tema de orden, por factores secundarios, porque hasta la diferencia de gol es la misma. Universitario viene último, ojo con esto. Repito, Barcelona solamente ha marcado en una ocasión, no le han marcado, lo que lo mantiene con una diferencia de gol de +1. Ahora, ¿cuál es la actualidad del Barcelona de Ecuador? Me he estado informando un poco al respecto y Barcelona viene de tener una actualidad futbolística, no hablo de dirigencial, no hablo administrativo, no hablo institucional, deportiva, muy parecida a Universitario de Deportes. El equipo no viene convenciendo, la hinchada viene mucho criticando el cómo juega el Barcelona. Sin embargo, se le vienen dando los resultados, algo muy parecido a lo que tiene, repito, Universitario de Deportes. Yo no suelo consumir la liga ecuatoriana, mejor dicho, no la consumo para nada, pero sí me he visto los partidos de Barcelona por Copa Libertadores. El debut en Copa Libertadores de Barcelona, que fue esa victoria frente a Independiente, equipo también de su país, se dio en un partido, hay que decirlo, raro. En el primer tiempo fue un partido bastante aburrido, tengo que decir.
Lo dije en su momento, mejor dicho, Barcelona Independiente fue una pelea de meta, pues un partido bastante aburrido, ese tipo de partidos que si tú no eres hincha de ninguno de los dos equipos protagonistas, te quedas dormido. Eso fue en el primer tiempo, por lo menos. En el segundo tiempo cayó una lluvia torrencial que, hay que ser sinceros, se jugó cualquier cosa menos fútbol. La pelota no giraba, no rodaba, tenías que patearla por alto, caía en seco, no rodaba, no rebotaba. Se jugó, repito, cualquier cosa menos fútbol. Entonces solamente se puede tomar en consideración el primer tiempo de aquel partido. Ahora, en cuanto al partido de contra River, hay que decirlo, River fue más. Barcelona no es que fue y le hizo partido a River, sacó el empate, creo yo, no voy a decir de milagro, pero fue un resultado inesperado. River fue más, simplemente que River no tuvo la jerarquía de meter la pelota en el arco. Entonces este Barcelona a mí no me parece que sea un Barcelona al cual haya que tenerle miedo. ¿Ok? Por actualidad futbolística, repito, viene con una actualidad muy parecida a Universitario, en donde a pesar de que no está jugando bien, se le vienen dando los resultados. Sin embargo, hay que tener en consideración el nivel internacional, ¿no? No es lo mismo que te marquen todos los fines de semana los defensores de la Liga Ecuatoriana a que te marquen los defensores de la Liga Peruana, ¿no? Los defensores pues de Comerciantes Unidos, de Sport Boys, o sea, no es por menospreciar, pero no es lo mismo. Entonces ustedes pueden decir, sí, allá vienen sufriendo para obtener los resultados, pero los consiguen, acá también sí, pero vamos al nivel de oposición. Entonces es ahí donde creo yo que podría marcarse la diferencia entre uno y otro, teniendo en consideración el nivel de oposición al cual ellos están acostumbrados, nivel de oposición que Universitario no encuentra nada más que cuando juega torneos internacionales. En cuanto a los jugadores de Barcelona, o mejor dicho, para terminar de hablar de la actualidad de Barcelona, el último partido que disputó por la Liga, que casualmente es un partido que podemos tomar como referencia, jugó frente a El Nacional, a quien le ganó por la mínima diferencia. Sí es cierto, tiene mejores estadísticas, tuvo mayor posesión de la pelota, es quien estuvo más cerca de ganar el partido. Sin embargo, a la hora de plasmar eso en el marcador, simplemente ganó por la mínima diferencia. ¿Por qué digo que este es un partido para tomar en consideración? Porque hay que recordar que Universitario jugó contra El Nacional en la última fecha FIFA que separó el campeonato. Y tú me dirás, José, pero ese partido fue un amistoso, ¿cómo lo vas a tener en consideración? Ese partido de amistoso no tuvo nada. Hay que recordar que hasta en pelea acabó, con conato de bronca. Se jugó con la intensidad que se tiene que jugar. El rival no era el rival que nos hizo oposición en lo futbolístico, pero sí en lo físico. En lo físico la U compitió, la U no se quedó atrás, y el Nacional creo que es un buen termómetro para tener en consideración lo que podría ser el resultado del día de mañana. Repito, Barcelona en condición de local a ese Nacional al cual Universitario goleó en el Estadio Monumental, a ese Nacional le ganó por la mínima diferencia en su estadio, en su cancha, con su gente. Claro que es un factor a tener en consideración. En cuanto a la alineación, no quiero vender humo, no conozco a la gran mayoría de sus jugadores, sin embargo me he informado que hay que tener mucho cuidado con dos de estos. El primero es el 9, Rivero, y el segundo es su extremo por izquierda, Corozo. Va nuestra defensa, tanto Aldo Corso, si es que juega Corso, creo que va a jugar Inga, Riveros en todo caso. Riveros va a ser el encargado de anular a Rivero. Va a tener un gran trabajo, va a tener que tener un trabajo bastante arduo e intenso anulando al 9 de Barcelona. En cuanto a Corozo, el encargado de parar sus trepadas, de frenarlo para que no se volque en ataque, va a ser en un principio Andy Polo, que al ser el carrilero por esa banda, izquierda para los ecuatorianos, derecha para nosotros, al ser el encargado de esa banda, va a depender de Andy Polo que Corozo quiera más apoyar en defensa que en ataque. Entonces el trabajo de Andy Polo va a ser vital. Hubiese sido excelente que llegue Pérez Guedes a este partido, porque sabemos que Pérez Guedes con Polo se entienden bien, pueden triangular, pueden darle más de un dolor de cabeza por esa banda al rival. Sin embargo, va a ser vital
que Jairo Vélez, quien va a ocupar el lugar de Pérez Guedes, haga un buen partido por ese lado de la cancha. Entonces, señores, ojo, cuidado con estos dos jugadores, Rivero y Corozo. Ya hablando de Universitario de Deportes, o mejor dicho, antes de hablar netamente de Universitario de Deportes, un dato curioso adicional: Manuel Barreto, que va a ser el técnico junto con Piero Alba a cargo, al mando de este equipo de Universitario el día de mañana, ya se enfrentó al Barcelona de Ecuador en una oportunidad como técnico de Sporting Cristal y no le fue tan bien. Si bien ganó el partido, el partido de ida en Perú por 2-1, el partido de vuelta allá en Ecuador lo terminó perdiendo y por goleada, ¿no? Barcelona le ganó por 4-0 a Sporting Cristal, así que Manuel Barreto no tiene precisamente un gran recuerdo jugando frente a Barcelona en Ecuador. Otro dato curioso adicional de aquel partido que disputó el entonces equipo de Manuel Barreto frente al Barcelona de Ecuador, quien formaba parte de la saga fue hoy un jugador de Universitario de Deportes, William Riveros, que, como ya mencioné hace unos instantes, va a ser el encargado de liderar la defensa de Universitario y de tratar de anular al 9 de Barcelona. Esto solamente como dato curioso nada más. En cuanto a Universitario de Deportes, señores, ya hablando de lo que nos importa, cómo llega Universitario, los números de Universitario creo que todos lo conocemos a la perfección. Sin embargo, siempre hay que mencionarlos. Universitario llega como puntero de la Liga 1, como puntero de la Apertura 2025 por la Liga 1, de 8 partidos disputados, ha ganado 6, ha empatado 2, no tiene derrotas en su haber. En cuanto a goles, ha marcado 21, le han marcado 7, lo que lo mantiene con una diferencia de más 14. Esto, repito, es el actual puntero del torneo Apertura. Eso sí, comparte la punta con Deportivo Garcilaso en igualdad de puntaje, por arriba de ellos por diferencia de goles. En cuanto a la Copa Libertadores, ese es otro tema. Universitario, ya lo habíamos visto, llega último en la tabla de posiciones. De 2 partidos tiene 2 derrotas, le han marcado 2 goles, un gol por cada partido nada más, lo cual habla bien de su defensa. No es que sea una defensa que se le cuelan los goles, pero de todas maneras derrotas al fin y al cabo. Y repito, Universitario, esta es la oportunidad de seguir con vida en el torneo internacional. Si Universitario no obtiene una victoria, la cosa se le va a complicar. Ya vamos a tener que mirar como objetivo inmediato clasificar a la Copa Sudamericana. Si se puede algo más, a buena hora, pero como un objetivo real tendría que ser apuntar a ese tercer lugar para hacernos con el cupo a Sudamericana. Eso es lo importante. Por eso es importante una posible victoria el día de mañana para seguir en pelea. Si Universitario se hace con una victoria el día de mañana, sumaría sus primeros 3 puntos y estaría ahí nada más del hasta hoy segundo Barcelona. Lo que sucede entre River Plate e Independiente del Valle queda en una completa incógnita. Universitario podría pasar a ser segundo, como podría mantenerse siendo último, ¿no? Eso ya repito, es una completa incógnita lo que suceda entre River e Independiente. La cosa es que si Universitario, claro y conciso, si Universitario quiere seguir en la pelea por una posible clasificación a siguiente ronda de Copa Libertadores, el día de mañana tiene que ganar. Si no gana, habrá que poner los ojos en el tercer lugar y una posible clasificación a Copa Sudamericana. En cuanto a Universitario, llega con noticias, ¿no? Ya sabemos que Bustos renunció el día lunes. Manuel Barreto y Piero Alba, la dupla que hoy está haciendo cargo de los entrenamientos en Universitario, dirigió el partido frente a Binacional el fin de semana en Juliaca. Tuvimos una victoria contundente, con goleada, en una plaza de altura, algo que le venía costando a Universitario en los últimos años, y ya muchos andan diciendo: Barreto que sea técnico de Universitario. Primero, la culpa es compartida, la responsabilidad es compartida. Barreto con Alba, los dos, la dupla, no solamente Barreto. Eso es uno. 2, nos enfrentamos, creo yo, al
a uno de los peores locales de la Liga 1. Sí, es cierto, y esto no lo digo hoy con el periódico del día siguiente, lo dije en la previa contra Binacional. Binacional no es un buen local, no hace respetar su localía, es uno de los equipos más chatos del campeonato y por si fuera poco, están a punto de ser castigados o hasta desafiliados. La cabeza de los jugadores de Binacional está completamente en otro lado. Era un partido, si había un partido para romper esa mala racha, era contra Binacional. Si había un partido en el que por fin la U tenía que ganar en la altura, era contra Binacional. Bueno, se logró. ¿Mérito de Barreto y de Alba hay? Sí. Pero tampoco magnifiquemos una victoria frente a un rival que la verdad no está para jugar ni siquiera fútbol profesional. Ahora, esta dupla, Barreto-Alba, va a ser la encargada de dirigir frente a Barcelona de Ecuador el día de mañana. Si bien Universitario ya tiene técnico nuevo, que es Jorge Fossati, quien va a tener su segunda etapa al mando de Universitario de Deportes, Jorge Fossati recién ha llegado hoy a Lima. Ha llegado hoy a Lima y el equipo hoy también por la tarde partió a Ecuador. Jorge Fossati no va a ser parte del plantel, del comité que viaje a Ecuador. Jorge Fossati se va a quedar en Lima y todo lo que pase el día de mañana va a ser mero trabajo de Barreto y Alba, de la dupla ya mencionada. Jorge Fossati tomará las riendas del plantel a su regreso de Ecuador y él ya va a tener dos objetivos claros. Primero, obtener el torneo de apertura. Y segundo, tomar la decisión de que ya sabiendo por qué está peleando Universitario a nivel internacional, si por una clasificación o por un pase a Copa Sudamericana, y en base a eso empezar a trabajar. Yo en lo particular tengo mucha fe con lo que es Jorge Fossati, pero eso ya lo hablamos en otro video cuando hablamos del regreso de Jorge Fossati. Lo de hoy simplemente es la previa a este partido. Nada va a tener Jorge Fossati, nada va a tener que ver Jorge Fossati con el desempeño del equipo en este partido frente a Barcelona. Todo va a ser responsabilidad de la dupla Barreto-Alba. ¿Cómo crees tú que Universitario llega a este partido? Yo particularmente creo que llega bien. Creo que llega en igualdad de condiciones con Barcelona. Si Barcelona logra sacar un resultado positivo frente a nosotros, va a ser meramente por la diferencia futbolística que existe entre el fútbol ecuatoriano y el fútbol peruano. Porque los dos llegamos casi en igualdad de condiciones. Venimos contundentes, venimos logrando los resultados a nivel local sin convencer en el juego. Ambos llegamos bajo las mismas condiciones. Ellos no tienen un plantel plagado de estrellas, tienen unos 2-3 jugadores de buena condición, ¿no?, a tener en consideración, igual que nosotros. No es que tengamos un plantel plagado de estrellas, tenemos 3 jugadores claves en todo el plantel, de los cuales uno incluso está lesionado. Así que llegamos prácticamente en la misma condición ambos. En cuanto al 11, me estaba olvidando de darles el 11 que se viene trabajando, o que se ha venido trabajando en estos días para el partido del día de mañana. Se presume que es el siguiente: Britos en el arco. Por derecha, Inga. Me parece que Corso no va a tener actividad, por más de que Corso ya está recuperado de su dolencia. Algo le ha gustado a la dupla Barreto-Alba de Inga, que parece que lo van a mantener como titular, esta vez por derecha, ya no por izquierda como lo venía haciendo ante la lesión de Di Benedetto. En el centro, William Riveros, y por izquierda tendremos el retorno de William Riveros en la saga de Universitario de Deportes. Por algo William Riveros fue a Juliaca, por algo tuvo minutos sobre el final de partido, porque ya estaba recuperado. Vamos a tener a Matías Di Benedetto de vuelta en la saga de Universitario de Deportes. El contención será Rodrigo Ureña. Por izquierda tendremos a Jairo Vélez, ya que Martín Pérez Guedes está lesionado. Por izquierda tendremos a Jairo Concha, ambos interiores, ¿no? Repito, Jairo Vélez por derecha, Jairo Concha por izquierda. Por la banda derecha, Andy Polo; por la banda izquierda, Carabalí. Y en la delantera, los ya habituales Oreja Flores con Alex Valera. Muchos están pidiendo al Tunche Rivera desde el arranque. Yo preferiría, por actualidad, de que arranque el Oreja Flores para que haga el desgaste a los defensores rivales, y que el Tunche Rivera ingrese ya con los defensores cansados a hacer lo suyo, lo que sabe hacer: ganar las diagonales, correr, picar, joder, estorbar.
creo que el partido ahí se le va a presentar mucho más fácil, mucho más sencillo para el Tunche Rivera poder hacer, como quien dice, de las suyas. Por más de que haya jugado un partidazo frente a Binacional en Juliaca, repito, yo creo que el Tunche sirve más entrando que iniciando. En cuanto a novedades con los suplentes, ya se sabe la ausencia de Martín Pérez Guedes por lesión, el retorno de Matías Di Benedetto, que muy probablemente sea titular, pero se suma la ausencia de Horacio Calcaterra. Horacio Calcaterra ha tenido molestias musculares y ni siquiera está viajando con la delegación a Ecuador. No va a formar parte de este partido, lo cual me preocupa un poco a la hora que tengamos que voltear a la banca y echar mano de algún jugador. Sin Pérez Guedes y sin Calcaterra, ahí claramente perdemos dos jugadores en ofensiva que usualmente son usados para refrescar el medio campo. Ahí sí me genera un poco de preocupación. Ojalá que no se cansen para poder refrescar otras zonas de la cancha. Déjame todo lo que creas en los comentarios. ¿Te agrada este 11? ¿No te agrada? ¿Crees que la U llega con grandes posibilidades de ganarle el partido a Barcelona? ¿O a lo mejor crees que Barcelona parte como favorito? Déjame todo lo que quieras. Recuerda que yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos. No te olvides nunca que Universitario de Deportes es el único grande del fútbol peruano, el único que no reconoce ni torneos cortos ni torneos amateurs como campeonatos nacionales, el único que no conoce de descensos, el más campeón. Y dale U, chau chau.